Buenas noches, Edgar. Bienvenido. Hoy tenemos un personaje muy importante en el mundo del periodismo, alguien que nos ha inspirado con su labor como periodista, que nos ha inspirado con sus crónicas radiales y que en muchas de nuestras clases nos han puesto como ejemplo a ti, Edgar. Y bueno, para empezar, queremos que te presentes. Bueno, Joana, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para los que no me conocen, soy Edgar Pacheco, comunicador social y periodista. Llevo ejerciendo la profesión más de 18 años. Tengo una especialización en comunicación digital. He trabajado en medios de comunicación, en medios como Radio Santa Fe, Todelar, Séptimo Día, El Tiempo Televisión, City TV, City TV, El Tiempo Televisión y algunas entidades del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el SENA, el Congreso de la República y actualmente trabajo con la Unidad Nacional de Protección. Ok. Bueno, Edgar, muchísimas gracias pues por la presentación. Vamos a hacerte unas cortas preguntas, literalmente todo tiene que ver con tu carrera y pues con lo que has hecho durante todo este tiempo en tu trabajo periodístico, ¿vale? La Dale. primera es, ¿cómo definiste tu vocación? ¿Cómo dijiste, Edgar quiere ser comunicador social y periodista? Bueno, yo digo que fue desde muy pequeño. Me encantaba mucho ver televisión, me encantaba mucho ver los noticieros. Habían unos programas en su época que eran investigativos, tipo Séptimo Día, que se llamaban Canal Abierto y Enviado Especial de Germán Castro Caicedo. Y me gustaba mucho esas intrigas, esas investigaciones que realizaban estos periodistas y el cómo mostraban esa realidad que muchos desconocemos a esa audiencia y pues me causaba mucha curiosidad, me apasionaba, entonces yo ya me veía siendo periodista desde muy pequeño. A Dios gracias, pues la suerte y Dios me acompañó en este sueño y pues aquí estoy contando el sueño cumplido, pues que ojalá siempre siga creciendo y siempre siga soñando con estas cosas tan bonitas como lo que brinda esta profesión. Bueno, y en toda esta profesión, ¿cuáles son los principales como desafiantes, dificultades en cuanto a entornos digitales? ¿Con qué te has enfrentado? Teniendo en cuenta que todo el entorno ha cambiado, ¿no? Que tú empezaste desde los medios tradicionales, prensa, radio, televisión y demás, y como esto ha migrado ya a algo más digital, pues precisamente como lo decía Joana, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has visto en esto? Bueno, en el caso personal ha sido brusco los cambios y para nadie es un secreto que para todas las profesiones tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y en el caso de la comunicación social y periodismo sí que nos toca adaptarnos a lo que se venga para mostrarle y comunicar a nuestros seguidores, a los medios donde vayamos a trabajar o a la labor que vayamos a ejercer. Por ejemplo, yo tuve acceso a un computador después de mi adolescencia, donde normalmente muchos lo tenían desde la niñez, yo lo tuve después de mi adolescencia, entonces me dio durísimo coger un teclado, familiarizarme con el teclado, familiarizarme con esa tecnología que era el Word, el Excel, que para mí era desconocido. Con el tiempo después comencé con la grabadora de cassette, ya después cambiar a la grabadora digital, ahora pues tú sabes que, y los que nos están viendo saben que ahora el celular hace todas esas labores. Antes era engorroso porque prácticamente nos tocaba con una agenda ir escribiendo las cosas que creíamos que eran importantes al momento de hacer una nota. Ahora todo lo hace el celular y pues es irnos adaptando. Yo soy honesto. En estos momentos me da duro el tema de la inteligencia artificial, pero me estoy adaptando, tengo que acoplarme. Me sorprende los alcances que tiene esta inteligencia artificial, pero hay cosas muy buenas que nos pueden aportar a nuestra profesión. Entonces, el resumen es que a todos, incluyendo ustedes que son estas nuevas generaciones, les está dando duro ciertos cambios de las tecnologías, pero sí o sí nos toca adaptarnos porque es la realidad que nos enfrenta, a la realidad a la que nos enfrentamos. Claro. Sí, y ha sido un cambio, yo creo que drástico para, incluso para nosotros que somos las nuevas generaciones, que nos sigue como sorprendiendo lo que puede hacer ahorita la inteligencia artificial y demás. Bueno, Edgar, cambiando un poquito de tema y ya centrándonos un poco más en lo periodístico y en todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera,
Quisiéramos saber cómo es más o menos el proceso de definición de temas y manejo de fuentes cuando vas a hacer algún trabajo periodístico. Bueno, el manejo de fuentes ustedes tienen que irlo creando desde antes de que sean profesionales. Usted ya deben tener un entorno de amigos, familiares, de vecinos, digamos que esos potencialmente a futuro se van convirtiendo en sus fuentes. Ya cuando ustedes se van ya ingresando a la parte periodística, ustedes mismos van enrolándose a esas fuentes que creen ustedes que van a ser vitales. Por ejemplo, los que cubren orden público, sí o sí les toca tener afinidad con los jefes de prensa de la policía, de la fiscalía, conocidos en Palo Quemado, porque pues allá en los estados judiciales de Palo Quemado nacen historias judiciales. Lo mismo en la parte de entretenimiento, de los jefes de amigos de los jefes de prensa, de los artistas, de los que organizan los eventos culturales, de los que cubren eventos de conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, es dependiendo de ustedes mismos y hay un arte que para muchos se les complica. Digo arte porque el ser empático no es fácil. Hay que tener empatía con en cualquiera de los escenarios, desde un habitante de calle hasta un presidente de la República. Entonces, ese es un potencial como comunicador que a muchos les falta, que no es difícil, pero que si uno se lo propone, va creando esa empatía, esa facilidad de llegarle al personaje y lo mismo a las fuentes, de conseguir esas fuentes, de que la fuente se vuelva un amigo, casi un familiar. Yo, perdóneme, hago un paréntesis. Yo, por ejemplo, con los amigos de muchos años que siguen manejando las fuentes, es que hubo, hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Y en ese diálogo uno dice muchas cosas y abre las puertas. Pero si uno es cortante, eh, muy serio, muy apático, entonces va cortando también ese hilo de las fuentes. Por eso es tan importante uno ir creando amigos, porque esos amigos, hoy Joana Milena está en la fiscalía, mañana puede estar como jefe de prensa del presidente. Pero si yo tengo una buena amistad y en su momento cuando yo manejé la fuente judicial, ella la supe llegar, ella me ayudó y yo la ayudé, pues ella me va a tener en cuenta. Y ese prácticamente es el manejo de las fuentes para muchos de nosotros los periodistas. Yo, por ejemplo, dependo mucho, yo trabajo con una entidad del Estado, pero esos amigos con los que yo estudié ahorita trabajan con unos medios o trabajan con otras entidades del Estado y este es de colegaje. ¿Qué hubo, Joana? ¿Qué hubo, Aleja? ¿Se acuerda que estudiamos? ¿Qué hubo, Chino? Tal, ¿cómo le va? Mire, es que ahora estoy trabajando para el noticiero Caracol y sé que ahora eres la jefe de prensa de la fiscalía. Ayúdame que ahora voy a manejar esta fuente, tal, todas esas cosas. Entonces, es ir creando una agenda, digámoslo así, una agenda de amigos que son fuentes para que tú puedas realizar tu gestión como periodista. Por ejemplo, voy a meter un caso periodístico que he escuchado tuyo, que es el de Rosalvira Celi. En estos casos tan fuertes, ¿cómo haces tú para llegar a fuentes tan cercanas, ¿sí? De este caso o de cualquier otro caso. E Bueno, incluso a digamos, definir la información que se puede y no tocar en los casos que pues suelen ser como complicados de llevar. bueno, en el caso particular de Rosalvira Celi es porque yo creí, yo hice perdón, me enredé, hice la creación de una muy buena amistad con unos policías en Palo Quemado. Ellos se volvieron carabineros y estando como carabineros fue cuando se encontraron con la noticia allá en el Parque Nacional. Como hice un buen lazo de amistad con ellos, pues al primer periodista que ellos tenían en su agenda, en su celular, era Edgar Pacheco. Me llamaron, me dijeron, hermano, mire, encontramos este caso, bla, bla, bla. No sé si les sirva. Pues después de que más o menos me relataron con qué se encontraron, pues la tarea era convencer a mi jefe, en ese entonces Edgar Artunduaga, alma bendita, que se murió de un infarto, decirle, oye, don Edgar, mire, pasó este caso, dijo, hermano, vete mañana temprano, te vas para el Hospital Santa Clara, que era donde estaba Rosalvira Celi. Conté con la suerte, pues porque uno sabe entrar a la gente. Llegué al director del hospital en ese entonces, al médico que la estaba atendiendo, la entrevisté al tipo. Yo vi viva en su momento a Rosalvira Celi porque estaba en cuidados intensivos.
En esos días de investigación yo alcancé a ir al colegio Manuela Beltrán, que era donde ella estudiaba en horas de la noche, en el horario nocturno, entrevistar que era asesino sin saber qué era, sino que días después, como avanzaron las investigaciones, las autoridades encontraron que uno de los compañeros de Rosalvira Celi fue el autor material del homicidio. Pero entonces es crear ese lazo y es saberle entrar a la gente. Eso sí toca con mucho tacto cuando son temas sensibles como la muerte de una persona, el accidente de una persona. Toca saber entrar a las personas, que de pronto tengo esa habilidad de saber entrar a la persona, de no ser tan cortante, sino como que llegarle como un idioma familiar para que esa persona se motive a darme el testimonio. Claro, Que no es fácil hablar con un habitante de calle, un delincuente que a Dios gracias lo he logrado, a hablar con un primo, o mi esposa o mi hija, pues que pues normalmente uno todos los días está hablando con ellos, pero ya una persona desconocida, convencerla es cuestión de los años, la experiencia y una buena agilidad mental para poder entrar a esa persona y convencerla de que uno es periodista y que tiene la intención de contar una historia. claro, porque es ganarse la confianza de esas personas y eso no es fácil. Exacto, y Por más en ejemplo, más tan ustedes, perdón que te interrumpí, Alejandra y Joana, qué pena. Por ejemplo, ustedes no me conocían, pero el día que yo entré allá a la universidad, la forma como entré y como les hablé, los convencí de que yo era una persona que les podía aportar. No fui odioso, les confesé mis aventuras, les confesé cómo empecé, cómo pueden llegar a ustedes. Entonces, cogieron ustedes empatía y por eso me están invitando y les agradezco, es porque crea uno ese lazo de amistad y también como de confianza, como que no, Edgar Pacheco es sencillo y con él se puede trabajar o a él le puedo dar la entrevista porque me parece una persona profesional. ¿Mm? Claro, y bueno, para cambiar un poco de tema, la siguiente pregunta es como, ¿qué formatos de texto usas como en tu día a día? Bueno, Sí, dependiendo. estaba poniendo a cargar el computador que se me había descargado ya. Dale, dale, tranquila, dale, tranquila. Me preguntaba Joana que qué formatos de periodísticos son los que utilizo a diario, Sí, pues como, sí, los ¿sí? formatos de texto. Bueno, yo actualmente trabajo con una entidad del Estado. Entonces, dependiendo la necesidad, ¿a qué me refiero? Si me envían a cubrir un evento donde, por ejemplo, caso de hoy, que hoy fue un compañero, no fui yo, hoy estaba citado el director de la Unidad Nacional de Protección, que se llama Augusto Rodríguez, a una citación de la Comisión Primera de, de Cámara. Entonces, yo, pues porque vengo de esa experiencia en el Congreso, entonces hago un comunicado diciendo, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, fue citado por la Comisión Primera de Cámara por tal motivo, porque muchos creen que no está haciendo bien la gestión. Por su parte, el director manifestó de que él está cumpliendo con la ley, de que él está haciendo su buena labor, bla, 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 bla. Son casos puntuales. Ahora, si yo cubriera un evento como el concierto que pasó hace, perdón, el concierto que pasó el pasado fin de semana de Green Day, ya el lenguaje cambia. Estuvimos con los asistentes al concierto de Green Day en el centro de eventos Plaza Claro, algo así creo Iba que se claro. llama. Sí, Es, ese iba y claro. entonces el lenguaje ya cambia. Todo depende de la fuente y la fuente a la que estás manejando. Yo no puedo hablar sáicamente un partido de fútbol porque es diferente un deporte a un hecho violento, ¿sí? Yo no puedo hablar un lenguaje de un concierto a un lenguaje político. Todo cambia y todo es dependiente, y ese lenguaje cambia de acuerdo a un texto. Por ejemplo, hace unos días estuvo el presidente en Cauca, en Caloto, Cauca, inaugurando uno de los puntos vía. Los puntos vía son unas antenas que se le están instalando a ciertas comunidades que viven en sitios vulnerables que por décadas estuvieron abandonados por el Estado. Ahora el señor Gustavo Petro y nuestro director Augusto Rodríguez les están instalando unas antenas a estas comunidades, algunas son indígenas, para que cuando se les presente una emergencia acuden a esa antena, hacen el llamado y desde el centro de Colombia
que es acá Bogotá, se les da el auxilio dependiendo la urgencia. Entonces uno hace un comunicado. El señor presidente Gustavo Petro inauguró el punto Vida Huellas, ubicado en el municipio de Calauto, en el departamento del Cauca. Allí el primer mandatario resaltó la labor que está ejerciendo el director Augusto Rodríguez, porque instalará tantas antenas que beneficiarán a tantas personas, tantas personas. Pero es, digamos que normalmente yo hago un comunicado, de vez en cuando hago una frase cortica para un video que he realizado, digamos, una entrevista a un líder indígena, una entrevista de pronto, algunas palabras que dio el presidente, otras palabras que dio el director, y voy vinculando en forma de nota un pedacito del director, un pedacito de un líder indígena, un pedacito de un indígena que vive en la región, manifestando pues su conformismo con la instalación de la antena. Pero digamos que eso es la forma con la que yo trabajo. Ya en el tema de los noticieros, ya la inmediatez, pero eso es lo que yo vengo ahorita criticando con algunos colegas, que algunos nuevos periodistas, y lo digo con todo el respeto, no van a la fuente, sino comen lo primero que dicen las redes, y ese es graso error, porque ustedes como periodistas están obligados a ir a la fuente y corroborar si realmente entrevistaron a Edgar Pacheco. Si él, el que ustedes ven con gorrita azul, con camiseta negra, es Edgar Pacheco, el periodista que ustedes le dijeron que investigara. Pero muchos, vaya a entrevistar a Pepito Pérez y resulta que el que entrevistaron fue a Edgar Pacheco. Entonces tienen que ir a la fuente, investigar bien, corroborar la información. Por ejemplo, a nosotros nos dan palo todos los días algunos medios irresponsables que están aliados quizás con algunos políticos. Esto es especulación mía. Pero ¿por qué digo especulación? Porque me doy cuenta de la responsabilidad de los medios que comen entero o que quizás a propósito crean falsas noticias. Y la audiencia como Joana Milena y Alejandra comen entero, que ese es graso error. Justamente, Edgar, la siguiente pregunta que te queríamos hacer tenía que ver con todo esto del proceso de verificación de la información y teniendo en cuenta también lo que nos habías nombrado anteriormente, pues de todo el tema de la IA y de la digitalización de todos estos procesos. ¿Cómo es ahora trabajar en periodismo y en comunicación como tal? ¿Y cómo son los procesos de verificación de la información ahora a comparación de cómo eran antes? Bueno, yo por ejemplo he tenido la fortuna, hace poco estuve disfrutando una tarde de gaseosa con un ex jefe de prensa de la policía, y él era aterrado y haciendo comparaciones, porque decía, hermano, a mí como me encantaba que usted me jodía, discúlpeme la expresión, me jodía con tal de que yo le diera el dato del coronel que hizo la captura de Pepito Pérez, pero usted no quedaba quieto hasta que me sacaba el dato del coronel para usted mismo llamarlo y corroborar que la información que yo como jefe de prensa saqué era real. Yo lo hacía, yo lo hacía. Yo decía, pero ¿cómo así que Joana Milena se cayó y que Alejandra fue la que le hizo zancadilla? Yo no, yo tengo que corroborar. Entonces yo llamaba a Alejandra y, venga Alejandra, ¿de verdad que tú le hiciste zancadilla a Joana Milena? Entonces Alejandra me decía, sí, desafortunadamente le hice zancadilla, pero fue un accidente. Entonces Joana Milena, yo la llamaba y le decía, Joana, ¿verdad que le hiciste zancadilla? Sí, ya Alejandra me llamó, me pidió disculpas, pero sí, ella me hizo zancadilla. Entonces, hasta que yo no fuera a la fuente, yo no sacaba la noticia, yo no era irresponsable. Yo les cuento un dato. Hubo una muerte anunciada hasta por el mismo presidente de turno, que se llama Juan Manuel Santos, una excongresista que se llama Gilma Jiménez. Ella es muy popular o ganó mucha popularidad por el tema de la defensa de los derechos de los niños. Ella padeció un cáncer, creo, en eso sí no recuerdo ahorita, estaba con una enfermedad grave, estaba hospitalizada en el country, y allí se murió. Y todos los medios sacaron. Murió Gilma Jiménez por una lamentable muerte, no sé qué, ta, 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 ta. El presidente Juan Manuel Santos tuiteó, porque en esa época estaba el Twitter, tuiteó la vaina. Sin embargo, yo no quedé conforme. Yo tengo una amiga en la clínica country, la llamé, ella me dijo, no, Pacheco, ella no se ha muerto. Ella no se ha muerto. Y te voy a dar el teléfono del doctor tal, que es el que te puede dar la información. Cuando yo llamo al doctor tal, que era uno de los referentes de ese hospital con peso, lo llamó, doctor, mire, es que no sé qué, dijo, ustedes son unos irresponsables, ¿cómo van a sacar eso? Le dije, doctor, para eso lo estoy llamando, porque tengo dudas y hay rumores de que ella no se ha muerto. No, efectivamente, ella no se ha muerto.
¿Yo qué hice? Buscar a Jessy Lancheros, que actualmente es el director de Revista Semana, era el editor del tiempo.com. Y le dije, Jessy, ella nos ha muerto. Y dijo, hermano, no me estás mamando gallo. Le dije, Jessy, ¿usted cree que yo me voy a hacer echar? No está muerto. Mire, ya tengo acá el audio del director. Aquí está el audio. Y fuimos, me atrevo a decir que fuimos el único medio El Tiempo y City y El Tiempo Televisión que nos sacamos la muerte. Al otro día ya murió, pero nosotros no la sacamos. Entonces, ¿a qué voy? Que las nuevas generaciones, y lo digo con todo el respeto, no van más allá, sino lo primero que escuchan o lo primero que ven en redes. Y quizás los convence un Edgar Pacheco ficticio y dicen, oiga, es que este Edgar Pacheco, este es periodista y este sí dice que Petro se tiñó el cabello de vino tinto, yo le creo. No, tienen que ustedes corroborar la fuente. Así se demoren un poquito, pero tienen que ir a la fuente y desafortunadamente hay mucha indisciplina porque la gente no está siendo juiciosa a las nuevas generaciones. Y lo otro, estoy especulando que algunos editores o algunos medios irresponsables patrocinan esa clase de comportamientos y no debe ser así. Por ejemplo, antes cuando yo iba abalanzado a sacar una noticia, a mí me frenaba el jefe de emisión o el director que estaba encima mío y me decía, no, espera un momentico, creo que tengo dudas. Y él también hacía su tarea y al ver que realmente si era una noticia seria y responsable, así la sacamos, de lo contrario no. Claro, y o sea, creo que en eso tienes mucha razón y es que el periodismo como que hoy en día se ha convertido en eso. Tal vez antes podía pasar, pero no tanta como la magnitud que es hoy en día. Creo que de pronto nosotros como, digamos que Alejandra y yo que ya tenemos base como comunicadoras y sé que nos vamos a graduar si Dios quiere con como Así va a ser. comunicadoras y sociales y periodistas, somos más conscientes de eso y como que uno ya ve como estas noticias y a veces uno como que lo duda. Pero de pronto Sí, las personas que no estudian esta carrera, nuestros familiares, diversas personas sí tragan el cuento entero. Y ahí es donde Ade- como que el periodismo queda a un lado y se enfocan más es más como esto es lo que vende. sí. Además Y lo que, otro es que discúlpame, manipulan las noticias y la audiencia se deja engañar porque manipulan las noticias. Claro. Y eso también es grave. Y para mí debería dar cárcel porque manipular una noticia es grave, grave. además de que el acceso a la información ahora es muchísimo más fácil a como era antes. O sea, ahora uno busca y la primera cosa que le aparece es lo que uno pone. Claro. Entonces, creo que ahí el proceso de seleccionar la información es donde se ve diferente a lo que es, nos estabas nombrando antes, que era ir directamente a la fuente, directamente a la persona, a los implicados y demás, y preguntar pues ya directamente, no simplemente busco por internet lo que pasa, retuiteo, subo y ya. Sí. No, es que, por ejemplo, no es porque yo esté trabajando con este gobierno y no soy ni petrista, ni uribista, ni santista, pero, por ejemplo, yo comparo un noticiero, yo veo Caracol, RCN, veo Red Más Noticias y veo RTVC Noticias y yo hay veces quedo impresionado, yo digo, no, no lo puedo creer que el periodista manipule tanto una noticia. Yo en RTVC me entero de muchas cosas que hace este gobierno y cómo las desvirtúa medios que en su momento para mí tuvieron su respeto, me aterra. Y pues yo digo, es irresponsable eso, porque por ejemplo, yo que trabajo con una entidad del Estado me doy cuenta de muchas cosas y veo en noticias otras. Y yo digo, me da tristeza ver cómo engañan a la gente, de verdad. Y periodistas que en su momento yo admiré, que fueron compañeros míos, amigos, y yo digo que se presten para eso, me duele, me duele. También creo que el hecho de que haya migrado todo este tema de la digitalización también le ha dado mucha, eh, como mucha visión o ha expuesto mucho a estos nuevos eh, medios independientes que se dedican únicamente a las redes sociales, pero que hacen un muy buen contenido y muy buen periodismo, que realmente eso no se hacía antes, justamente por lo que nos nombrabas anteriormente, y es que pues había medios de comunicación que eran los que veía todo el mundo, a los que todo el mundo le creía, pero ahora con el boom de las redes sociales tienen una exposición más grande a dar información real. Entonces creo que pues eso es bueno, digamos que es algo bueno de la digitalización del periodismo. Y lo que ustedes dicen, ya Joana, Milena y Alejandra no comen entero, porque ya tienen su forma de ubicar la información y acomodarla de acuerdo a sus fuentes.
a las personas que a ustedes les genera credibilidad o los medios que a ustedes les genera credibilidad. Y ustedes como periodistas entonces dicen, oiga, si lo sacó El Tiempo, si lo sacó el Medio Cambio, le creo. O si lo sacó Caracol, le creo, bueno, no sé. Pero hay medios donde hicieron un montaje de crear un medio aparentemente serio, pero resulta que allí es un nido de mentiras y esa es la tarea de uno como, no solamente como periodista, sino como colombiano, de investigar más allá. Yo le digo a mi entorno familiar, oye, investiguen, investigan. Ahorita se vienen elecciones y me preguntan, ¿por quién voy a votar? No, por el que ustedes quieran. Simplemente entren a Google, coloquen Edgar Pacheco Bautista, ¿quién es? Busquen en noticias si realmente esa persona vale la pena, si realmente Edgar Pacheco Bautista ha hecho cosas buenas, si realmente nos puede aportar para hacer cambio en este país, pero no voten por siempre por los mismos porque habla bonito, porque me regala un tamal. Es más, comas en el tamal, pero voten por el que quiera porque el que realmente aporte un cambio de país. Y no soy ni izquierdista, ni derechista, ni azul, ni blanco, ni amarillo, nada de eso, sino simplemente la tarea de que uno mismo corrobore e investigue y realmente se dé cuenta por quién va a votar o no. Joana, ¿Sí? no sé si tengas algo más por decir. No, pues prácticamente pues era una entrevista muy corta, esas eran las preguntas. Digamos, y cuando nos dejaron este ejercicio, yo le dije a Alejandra, ¿a quién le decimos? Mi primera persona fue, y Alejandra le puede decir yo, ay, le podemos decir a Edgar Pacheco porque yo sé que él es un periodista activo. Y Alejandra, no, sí, o sea, Muchas no, gracias. no lo dudamos ni un segundo. Dimos, ya en Sí. Gracias. caso de que no nos conteste, pues ahí sí ya buscamos otras alternativas. No, tranquilas. Yo estoy a sus órdenes y yo como anhelaba cuando estaba en la parte de ustedes que alguien me diera una entrevista a un personaje y era complejo. Era complejo y yo decía, no, yo el día de mañana, si Dios me da la oportunidad de llegar lejos, poder ayudar a esas nuevas generaciones, porque ustedes están sedientos de conocimiento, sedientos de credibilidad y qué rico que personas que a ustedes les genere confianza les vaya fortaleciendo esos conocimientos y los vaya formando como buenos seres humanos y como periodistas. Sí, No, y muchísimas muchísimas gracias, gracias Edgar. tal cual, por aceptar la invitación, porque pues sí eres un periodista bastante completo, o sea, creo que la trayectoria ha sido muy larga, entonces la experiencia es muy enriquecedora para tanto para Joana como para mí. Y nada, muchísimas gracias, la entrevista fue muy cortica, ya después vamos a tener el espacio de hacer algo más grande, mejor, una Claro, entrevista chévere, claro pero que sí, muchísimas gracias en nombre de las dos por habernos colaborado. claro que sí, con Y imágenes. por hacer la diferencia entre muchas personas que ejercen No, la labor. tranquilos. Tranquila, yo les digo algo, yo sí, y les doy ese consejo. Siempre sean las mismas, siempre sean humildes. Como decía Richard Kapuczynski, antes de ser periodista hay que ser personas. Y yo, por ejemplo, eso es lo que yo le critico a algunas personas que dicen ser periodistas, pero no lo son, porque son pedantes, no son profesionales y a mí me molesta eso, porque uno ante todo tiene que ser humilde y dejar las puertas abiertas siempre. Yo, por ejemplo, y perdón que les muestre esto, mire, estos son de mis premios nacionales y no quiere decir que porque me he ganado estos 3 premios soy más que los demás. Soy un ser humano común y corriente, apasionado, que Dios me ha dado muchas bendiciones, que creo que he cogido el camino correcto y acabamos. El día de mañana, lo mismo con ustedes, que el día de mañana una Joana Milena y una Alejandra me den la oportunidad de pronto de trabajar, de ser compañeras mías de trabajo, sería para mí fabuloso. Esperamos que así sea. Es que hay que mirar hacia allá porque ustedes van a hacer unas berraquitas y no se van a quedar ahí quieticas como estudiantes, sino van a ir más allá, a ser grandes profesionales y dejar un antecedente como periodistas en Colombia. Así Así es. es, Edgar. Muchas gracias, Muchísimas Edgar. gracias de nuevo por la entrevista, por habernos colaborado y, como dijo yo, por hacer la diferencia en un rubro tan grande como es el periodismo. Listo. Muchas gracias por la Muchas gracias, invitación, Edgar. Johanna. Muchas gracias, Alejandra. Y ojalá les vaya bien en este ejercicio. Muchas Gracias. gracias, Edgar. Yes. Chao, Vale. juiciosas. Chao. Chao. Chao.